Hoy el tema, hoy el tema que es uno de los principios eh, que nosotros establecemos, que es la comunicación con nuestros seres queridos. Eh, Está bien que sepamos que nuestros seres queridos están bien, que los volveremos a ver, que seguramente reencarnaremos en otras aventuras, pero es verdad que, sobre todo al inicio, tenemos pues como necesidad de comunicarnos con ellos y después, pues bueno, a lo mejor no tanta necesidad, pero sí que nos gusta, ¿no? Igual que pues en vida, como si tienes un hijo estudiando en el extranjero, pues aunque esté haciendo sus cosas y tal, pues te gusta hablar con él, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que la comunicación con nuestros seres queridos es beneficiosa. Esto sería el primer punto importante, ¿no? Es decir, para nosotros nos consuela, nos corrobora que la vida continúa, eh, podemos, podemos saber que nuestro ser querido está ahí en el otro lado, que está hablando con nosotros, que nos dice que está bien, ¿no? Mm, De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos muchas asociaciones de duelo lo fomentan y lo ofrecen a sus asociados sesiones de comunicación con medios y con otros sistemas, porque bueno, han visto que realmente es muy beneficioso. Eh, las evidencias nos dicen que es beneficioso para nosotros y también para ellos. Hay, por ejemplo, bueno, tenemos bastantes ejemplos. En general, en las comunicaciones, cuando ellos dicen eso, te están diciendo que, bueno, que está bien, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo tenemos las comunicaciones del Monseñor Hugh Benson, que hace varios libros. Después, este era un sacerdote católico que una vez muerto, pues se comunica a través de un medium y hace varios libros describiendo el otro lado, ¿no? Y dice, bueno, que está muy bien comunicarnos, que se debería comunicar más y que en un futuro se supone que la humanidad, pues se comunicará más con el otro lado, ¿no? Eh, Podemos decir que a ellos les gusta. A nosotros tenemos esa necesidad, nos gusta, y a ellos también les gusta comunicarse para ayudarnos, para hablar con nosotros, porque nos aman, ¿no? Eh, Hay muchas evidencias de comunicaciones, bueno, de que son reales, hay evidencias de que, digamos, datos de que si no nos explican de otra manera, y como veremos varios métodos de los que existen, en cada uno de ellos hay evidencias. Por lo tanto, bueno, la evidencia es lo de siempre, la evidencia que por lo menos uno sea porque el ser querido está vivo en el otro lado, pues la probabilidad es bastante alta, ¿no? Si lo miramos como probabilidad. Hay ciertos tabús o creencias limitantes, ¿no?, que existen y que realmente no tienen fundamento, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es la que dice que si intentamos comunicarnos con ellos, no les dejamos avanzar. Esto es algo que se oye. Bueno, esto en general no hay evidencias de esto. O sea, nadie, apenas hay casos donde el que comunica al otro lado diga que no le deja avanzar, ¿no? Esto más bien es para nosotros, ¿no? Es para nosotros que si de alguna manera nos aferramos de una manera obsesiva a esa comunicación, ¿no? Que estamos muy pendientes, que, digamos, descuidamos nuestro plan que tenemos que seguir haciendo aquí, etcétera, pues más bien es para nosotros que no nos deja avanzar, ¿no? Más que para ellos. Eh, bueno, y la evidencia es que se comunican, ¿no? Si no les dejara avanzar, pues las comunicaciones serían mucho menores. Bueno, después, luego tenemos, bueno, pues como siempre, la Iglesia Católica que dice que prohíbe estas comunicaciones, ¿eh? Bueno, ya no las prohíbe tanto, ¿eh? Ya no las prohíbe tanto. Esto en el Antiguo Testamento sí que en el Antiguo Testamento, digamos, las condenaba, pero bueno, en el Antiguo Testamento, si le haces caso, pues también estaban las lapidaciones y estaban, bueno, todas esas cosas, ¿no? El ojo por ojo, o sea, que no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús del Antiguo Testamento, ¿eh? Por lo tanto, y en el Nuevo Testamento no se dice nada al respecto.
Es más, Jesús resucita y se comunica después de muerto con los apóstoles en numerosas ocasiones. Por lo tanto, él te está dando ejemplo de esa comunicación. O sea que más bien sería al revés, ¿no? De hecho, bueno, ellos dicen la prohíbe, pero luego, claro, los santos sí que se te aparecen, porque bueno, como son santos, pues sí, tal. Y la Virgen se aparece pues un montón de veces, en fin, ¿sabes? Pero bueno, la pregunta es obvia, ¿no? O sea, ¿por qué Dios prohibiría que un hijo hable con su padre o viceversa? Es que no tiene ningún sentido, pero bueno. Eh, Después hay el tema también de que dice, es que pueden acceder, bueno, la iglesia te puede decir que es el demonio, que no sé qué, pero bueno, esto ya lo dejamos aparte, porque no tiene ningún fundamento, pero que pueden acceder espíritus falsos, bromistas o malignos. Bueno, no es lo normal, no es lo normal porque pues tu ser querido de alguna manera pues también eh, trabaja pues para que no pase, porque no es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Les pasa a los mediums, que se le pueden colar espíritus por ahí, bromistas y tal, te pasa con algunos métodos de comunicación, pasa con la TCI, pasa con la Ouija. Bueno, pues simplemente tú ya lo ves, si es un espíritu bromista o alguien que ya ves que no es tu ser querido, que te está diciendo, pues oye, lo despides, le dices que muy bien, que siga su camino y ya está, no hay más tema. Nadie te va, ningún espíritu puede hacerte daño si tú no te dejas, digamos, si tú no te sugestionas, ¿no? De todas maneras, bueno, siempre puedes usar algún método de protección, etcétera, ¿no? Pues que te proteja tu ser querido, tus espíritus guías, Jesús, etcétera. ¿Eh? Luego, pues otro tema, pues hay gente que dice, es que me da miedo. Bueno, miedo no tienes que tener porque te quieres comunicar con tu ser querido. De hecho, todas las comunicaciones que se tiene constancia siempre son mensajes positivos. O sea, no apenas hay testimonios de que se comunique a tu ser querido y te eche algo en cara, ¿no? Al revés, todos son mensajes amorosos, todo es bueno, no pasa nada, todo es, oye, está muy bien, te amo, en fin mensajes negativos no hay. ¿Eh? Otra cosa son las películas y tal, que siempre te ponen el fantasma malo y no sé qué. Bueno, estas son las películas, ¿no? Igual que en otro género, pues también pues siempre van buscando un poco la exageración, etcétera. Eh, ¿Qué comunicamos? Bueno, podemos decir que cada persona tendrá unas necesidades diferentes y personales, pero en general podríamos decir que, por un lado, son evidencias de que nos estamos comunicando con ese ser querido, o sea, que te dé datos que solo sabes tú y él, o incluso que solo sabe él, o sea, cosas muy específicas para que veas que realmente te estás comunicando con él, ¿no? Eh, a este respecto, como ya vimos en algunas de las, hemos visto en algunas de las entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, en el tema de apariciones, pues siempre las apariciones se aparecen vestidos, por ejemplo, con ropa de la que llevaban cuando se fueron o que les gustaba o una ropa muy especial. Siempre es para tener que tú veas que es ese, es tu ser querido, que lo reconozcas, digamos, que no tengas ninguna duda, ¿no? Eh, Después la siguiente necesidad siempre viene a ser, oye, ¿cómo está? ¿Está bien? Que ya también sabemos que en las apariciones o en las señales normalmente el primer mensaje suyo es que estoy bien, ¿eh? Es la, digamos, la frase más recurrente. Luego, pues quiere saber qué está haciendo, con quién está, bueno, si nos quiere decir algo. También puede haber temas pendientes o que tú creas que son pendientes, ¿eh? En fin, no es que lo sean, pero bueno, algo que quizá te faltó decir o pedir perdón por algo o que te perdonen por algo, ¿no? Si crees que es necesario, etcétera. Puede haber ocasiones en que ayudes a ir a la luz, si es el caso, por lo menos a ese personaje, ¿no? En ese momento dado. Puedes pedir ayuda para temas concretos o para temas más de más calado. Puedes pedir consejo. Bueno, también puedes preguntar si va a encarnar próximamente, si cuándo lo vas a volver a ver. Y luego, bueno, pues sentir su amor, ¿no? Que sería algo
muy importante, ¿no? También podemos decir que estos métodos de comunicación también se usan a veces con personas con dificultades de comunicación o que, digamos, tienen la conciencia en parte ya entre este lado y el otro. Personas en coma, autismo severo, Alzheimer avanzado, etcétera. Eh, Luego, la pregunta clásica es, ¿todos podemos comunicarnos en cualquier momento? La evidencia indica que todos podemos comunicarnos con nuestros seres queridos. Ahora, ¿cuándo y de qué forma? Eso ya depende de más cosas, ¿no? Como además parece evidente, ¿no? Por ejemplo, depende de nuestro pacto, del plan de vida que tenemos, ¿no? Porque eso es lo más importante. O sea, aquí lo importante es el plan de vida que has venido a hacer a este plano, ¿no? A la Tierra. Y esto es lo que prima, más que tus necesidades de comunicación, pero porque es el plan tuyo y el de tu ser querido. Entonces, eso es lo fundamental. Al fin y al cabo, esto es un juego y lo demás realmente no es importante. Bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, si tienes que experimentar y aprender sobre la pérdida y el apego y tal, pues a lo mejor no es conveniente que durante cierto tiempo tengas demasiada comunicación, ¿no? Para que puedas superarlo, digamos, sin tener esa ayuda, ¿no? Sin tener esa ayuda de momento. Después también hay veces que parece que les tienen que autorizar, o, ¿sabes? Bueno, esto tiene también sentido porque les autorizan los guías, parece, ¿no? Esto tiene sentido por lo mismo, ¿no? Porque aquí lo importante es cumplir el plan suyo, el plan nuestro, el plan de otras personas, ¿no? Relacionadas, y entonces a veces no es conveniente que en ese momento se comuniquen o comuniquen ciertas cosas, y por tanto, digamos, los guías y tal que ayudan a que podamos cumplir con ese plan que nosotros mismos hemos elegido, pues digamos, pues le pueden decir, oye, pues ahora no, espérate, ¿no? Esto lo hemos visto también en películas de nuestro hogar, etcétera, ¿no? Como cuando no siempre es el momento, ¿no? También puede depender de nuestro estado. Por ejemplo, un dolor inicial muy fuerte, pues puede bloquear ciertas comunicaciones. Eso también se ve. ¿Mm? También puede depender de su estado. Si están todavía en un estado, digamos, confuso o aclimatándose al nuevo plano, etcétera, pues también les puede ser más difícil. Mm, También es verdad, por lo que se ve, por evidencias que nos explican, ¿no? En regresiones, en otros sitios, que depende de la capacidad, ¿no? Hay almas, digamos, o podríamos decir, o más evolucionadas y que entonces, bueno, ya tienen más experiencia y les es más fácil comunicar con sus seres queridos, pues que otras, ¿no? Eh, También depende mucho del medio que se use para comunicarse. Ahora veremos un poco los diferentes medios y bueno, pues unos pueden ir mejor que otros para ti y para tu ser querido, para este dúo, ¿vale? Después, claro, hay un tema interesante que es, como en el otro lado no hay tiempo, ¿vale? Y entonces depende de dónde te enfoques, cuando estás en el otro lado, bueno, incluyendo realmente también, digamos, allí no hay tiempo, es decir, mm, tú haces una evolución que vas desde el Dios que eres, cuando eres en ese estado que eres Dios, que todos somos uno, que eres Dios, ¿no? Te alejas, ¿no? Te alejas y luego vuelves ahí. Entonces pasas por unos estados, pues desde el más, digamos, con una conciencia más baja, como puede ser el terrestre, hasta vas elevando la conciencia. Entonces, pero eso todo pasa a la vez. Todo depende de dónde te enfoques, ¿eh? Si te enfocas a un nivel más alto, pues estás en ese nivel más alto. Como si tienes una experiencia mística, te estás enfocando en ese nivel. Entonces, te ves que todos somos uno, veo que todo el universo está junto, ¿no? Todos somos Dios, porque te estás enfocando ahí. Si te estás enfocando en un nivel más bajo, pues estás ahí sufriendo mejor porque estás precisamente en el tránsito, etcétera. Entonces, cuando te comunicas con tu ser querido, ¿con qué nivel de tu ser querido te vas a comunicar? Porque él está en todos los niveles, ¿no? En el que él se enfoque. Bueno, pues lo que parece, y parece lógico, es que él se va a enfocar en el nivel que tú te enfoques, en el mismo, porque ahí la comunicación tiene sentido. Quiero decir, si tú te estás enfocando en un nivel bajo, no vas a poder comunicarte bien con tu ser querido en un nivel alto, porque no os vais a entender.
porque tú no entiendes esas cosas, ¿eh? Por tanto, por eso muchas veces hay gente, por ejemplo, hay mediums o hay gente que ve siempre más la parte de las almas que necesitan ir a la luz, que todavía están como atrapadas, porque se están enfocando ahí. Porque si te enfocas a un nivel más alto, nadie está atrapado, ¿sabes? En un nivel más alto no estás atrapado, estás muy bien. Incluso en el nivel más alto eres Dios, eres todo. Entonces, depende de dónde te enfoques. Por lo tanto, para comunicarte con tu ser querido, hombre, lo mejor es que intentes tú también, pero pasa que esto, pues bueno, no es tan fácil. En la medida que tú puedes elevar tu conciencia o con algunos métodos puedes elevarla, pues te podrás comunicar con él, digamos, en un nivel un poco más alto, que es donde te podrá decir mensajes más positivos, cosas, digamos, de más nivel que tú puedas entender, ¿eh? Eh, Ahora vamos a ver un poco los métodos, que bueno, ya se han ido hablando, pero aquí pues hacemos como un resumen y luego pues comentamos un poco pues experiencias, etcétera. Eh, Como ya hemos dicho que realmente no hay un método bueno para todo el mundo, sino que hay diversos y a cada persona o a cada dúo, mejor dicho, de ser del otro lado y familiar de aquí, pues le puede ir mejor un método u otro y además muchas veces depende del momento. En un momento puede ir bien un método y en otro momento otro. Pues bueno, parece adecuado probar diferentes métodos hasta que encuentres uno en ese momento que te funcione bien, ¿eh? Esto parece adecuado. Bueno, si hablamos de los métodos, claro, el primero serían las señales, ¿eh? Las señales que te hace de tu ser querido, en principio. Este ya hemos ido hablando, es el que ocurre más a menudo y además ocurre mucho en los primeros momentos, donde tú realmente estás mal y tal, y te costaría comunicarte por otros métodos que requieren que tu nivel de conciencia esté un poco más elevada. Entonces, estas señales pasa mucho en los primeros meses, luego pueden seguir también más adelante, pero pasa mucho al principio porque es como si ellos te quisieran decir, que no me he ido, que estoy aquí todavía. Y son las típicas señales de, pues eso, de puertas que se abren, luces que se encienden, casualidades bueno, que son realmente de muy baja probabilidad, porque estás pensando en él y de repente se pone la canción suya en una emisora que no tiene nada que ver. Bueno, objetos que cambian de lugar, notas olores característicos suyos, notas que te está tocando, en fin. Bueno, hasta aparatos electrónicos, el móvil que te dice algo, las típicas Alexas o tal que te dicen mensajes que dices, pero ¿cómo te puede decir eso, no? En fin. Y incluso en algunos casos apariciones como tal, que hay también documentadas bastantes, donde siempre el mensaje es de lo de estoy vivo y estoy bien, ¿eh? En las apariciones, por ejemplo, podemos decir que una cosa característica, porque, bueno, ahora veremos que hay evidencias de que eso no es una imaginación, ¿no?, de la gente. Eh, Ahora las veremos, ahora las veremos. De hecho, las encuestas te dicen que un 30% de la gente que ha perdido un ser querido ha notado señales, un 30%. Y esto teniendo en cuenta que mucha gente no lo dice, no lo quiere decir, no lo quiere reconocer, porque le parece, o en la sociedad que estamos, pues parece que esto es porque estás mal y son alucinaciones, en fin. Pero las estadísticas dicen eso, ¿eh? En el caso de los viudos llega hasta un 50%, según estadísticas, y en el caso de padres que han perdido hijos llega hasta un 75%, ¿eh? Se han recogido multitud de datos y testimonios por parte de diversos investigadores, como J. Benítez, Luis Pastor, que lo entrevistamos aquí, eh, el matrimonio Guggenheim, que tiene un libro con muchos casos, bueno, en fin, hay bastantes. Bueno, la verosimilitud nos lo da el hecho de que esto ocurre en todas las culturas y a lo largo de todas las civilizaciones. O sea, comunicaciones con los muertos, señales, apariciones o cosas que han pasado, aparecen en todas las culturas con los mismos patrones y desde tiempos inmemoriales, ¿eh?
ocurre a personas muy afligidas que puedes decir, bueno, se lo imaginan, no sé qué, y a personas ya nada afligidas, porque ya ha pasado un tiempo y están, bueno, están incluso pensando en otra cosa, están haciendo otra cosa, ¿no? Muchos sucesos lo ven o experimentan varias personas a la vez, con lo cual puedes descartar que es la alucinación del que está más afectado, porque a veces, pues eso, un comportamiento extraño de un pájaro que te viene allí y no se va, un pájaro que le gustaba a él, y con un comportamiento muy extraño, pues a veces no solamente lo ve la persona, digamos, el padre o el viudo, sino que lo ven otras personas que están alrededor. Después hay algunos fenómenos sin explicación física, por ejemplo, movimientos de objetos o ciertos sonidos que no tienen explicación, que no se encuentran. Eh, Después tienes casualidades muy poco probables. Eso, ¿no? Que dices, bueno, siempre me cae la foto suya, siempre que entro en la habitación, justo la foto suya me cae. Claro, la foto suya puede caer, pero que me caiga siempre, siempre que entro, y solo la foto suya, y solo cuando entro yo, y no solo me pasa a mí, sino que le pasa a otras personas, pues hombre, la probabilidad de que esto sea por azar, pues es muy pequeña. ¿Eh? Eh, Después eso, que sobre todo en los primeros meses ocurren muchas de estas cosas juntas. ¿Eh? También es importante, por ejemplo, en caso de apariciones o en otros casos, que las mascotas también lo perciben. En muchos casos de apariciones, esas de estas, por ejemplo, con un perro, el perro lo nota antes, tiene un comportamiento como si allí hubiera alguien antes que tú lo notes. ¿Eh? Bueno, y después que te comunican información a veces eh, que ni siquiera tú sabías. ¿Eh? A veces es que te dicen cosas, porque las señales también a veces, bueno, muchas te las hacen en sueños y a veces en sueños te dicen cosas, por ejemplo, como a alguien que le dijeron el pin del móvil que no podía desbloquearlo y bueno, se lo dice en sueños y luego resulta que era el pin adecuado. Claro, entonces esto no es una alucinación, no es que, bueno, en un sueño sueñas cosas que no tienen, bueno, realmente el pin era el que debía ser. En fin, son muy reconfortantes y sanadores estas señales. Y ya hemos dicho que aunque ocurre más en los primeros meses, pueden ocurrir durante toda la vida. Digamos, ya en algunas sesiones las hemos clasificado un poco en las espontáneas, que son las que te hace el ser querido, digamos, mm, por, por iniciativa suya. ¿Eh? A veces te las hace sin más y otras cuando estás pensando en él, o a veces lo hace incluso en una determinada fecha de su cumpleaños o de una fecha significativa. Luego tienes las que son a petición, cuando tú se las pides, le pides una específica, a veces sin propósito específico, simplemente para saber que él está ahí. Le pides, oye, pues quiero que me aparezca tal cosa, ¿no? Un monopatín verde, porque a él le gustaba y no sé qué, y bueno, luego ves que curiosamente y de una manera muy extraña te aparece, ¿no? Te aparece justo. Después, a veces también la petición lo haces para que te ayude a tomar una decisión. Hoy una decisión importante, si tengo que tomar esta decisión, que me hace alguna señal y te la hace a veces. Después también las podemos clasificar señales de confirmación. Las señales de confirmación son cuando dudas, a veces te hacen algo y dices, bueno, pero no está claro, porque claro, me ha hecho esto, pero igual era casualidad y no sé qué. Entonces te hace otra un poco más difícil para decirte, sí, sí, esta señal era mía. Luego hay las señales compuestas que te hacen una primera que te lleva a ir a un sitio o a hacer algo donde realmente está la señal más definitiva o importante. Y luego hay las compartidas, que ya hemos dado ejemplos y tal. Las compartidas son como cuando pues, dos personas de aquí, a uno le dice una cosa, al otro le dice otra cosa, el mismo ser querido o el ser querido de cada uno, que luego tienen que ver. Y dice, bueno, ¿y cómo lo sabía? Porque uno no sabía lo que estaba pensando el otro, ¿no? O lo que iba a hacer el otro. Bueno, este sería el primer método. El siguiente método son los mediums. Mediums son personas que, bueno, tienen esa facilidad, dicen, bueno, todos podemos ser mediums si te entrenas, bueno.
Sí, teóricamente sí, pero hay gente que ya tiene estabilidad, muchas veces de pequeños, y que bueno, les es fácil comunicarse con seres del otro lado. Aquí también se han hecho investigaciones por científicos acreditados, por departamentos de universidad y tal. Bueno, se han obtenido pruebas con metodologías rigurosas que te dicen, o sea, no te dicen como algunos, no, es que tienen, no aciertan siempre, no. Las pruebas no son que acierten siempre, pero que te aciertan con una probabilidad eh, que sea por azar es pequeñísima, o sea, que no es explicable por el azar. ¿Mm? O sea, no es que acierten siempre, pero aciertan en tal cantidad que eso no tiene explicación lógica por azar. ¿Eh? Es como aquello de, esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, un mono si lo pones delante de una máquina de escribir de manera que teclea al azar, te puede llegar a escribir la Biblia tal cual, con todas las letras y todas las frases, pero exacta. Hombre, teóricamente sí, pero claro, la probabilidad es tan pequeña, tan infinitesimal, que, bueno, que no tiene explicación. O sea, que si lo hace, lo probable es que sea algún truco, que el mono esté entrenado, que haya trampa, ¿sabes? Que le estés guiando de alguna manera, etcétera. En fin, bueno, algunos mediums, digamos, pueden entrar en cierto trance, que es como si el espíritu usara su cuerpo, otros simplemente pues lo hacen, pues algunos, bueno, digamos que captan los sentimientos, otros ven la persona, otros oyen cosas. Bueno, cada uno lo hace de una manera, pero al final, pues te dan mensajes que, bueno, que como luego se comprueba con experimentos e investigaciones y lo comprueba los seres queridos cuando lo hacen y lo hacemos, pues que te dan informaciones que digamos que sean por azar es muy complicado, porque son cosas que solo sabías tú y él, que el medio no tiene manera de saberlo. Entonces, bueno, que acierte una, ¿vale? Pero que acierte varias seguidas, ¿no? Te puede dar nombres, ¿no? De sus amigos todos seguidos, ¿no? Que dices, otra, que esto lo haga por azar. Claro que lo puede hacer, pero la probabilidad pues, es muy pequeña, ¿no? O incluso que te diga datos del futuro, cosas que van a pasar, que te lo dice tu ser querido y que luego pasan, ¿no? Eh, bueno, y luego hay incluso casos espectaculares, ¿no? Espectaculares, como por ejemplo, pues Chico Javier, que era una persona con pocos estudios que te escribe a partir de mensajes de medium, o sea, haciendo como medium, digamos, canalizando, te escribe 412 libros, todos de muy alto nivel. Y dices, hombre, o por ejemplo, uno que se llamaba Mirabelli, que este también tenía pocos estudios y este te escribe libros, pero hasta en 28 idiomas diferentes. Tres de ellos, incluso idiomas muertos, de esos de arameo y tal, que nadie los conoce, o sea, lo conocen expertos en el tema, pero no son conocidos, ¿vale? O algunos mediums, como el Gazpareto, un tal Gazpareto, que este pintaba con las manos y con los pies, o sea, con cada mano y con cada pie te pintaba cuatro pinturas a la vez, inspiradas por, según él decía, que eran pintores famosos del otro lado que se comunicaban con él, pero lo cierto es que te pintaba cuatro a la vez, uno con cada mano, uno con cada pie, y luego los cuadros que salían lo miraban expertos y decían, oye, este cuadro, por ejemplo, si él decía, este me lo ha inspirado Monet, pues decían, ostras, pues tiene todos los rasgos, tiene todo como si lo hubiera pintado Monet realmente. O sea, hay casos espectaculares, ¿eh? Pero sin llegar a eso, pues en las comunicaciones normales con seres queridos personas de aquí, con sus seres queridos, pues bueno, te dan evidencias y te dan datos, pues que son reales, que concuerdan, ¿no? Eh, Cuestiones a tener en cuenta, pues bueno, eh, siempre hay que intentar buscar pues algunos que tengan referencia, ¿no? Que te lo recomiende gente de confianza, que otros lo hayan hecho. Siempre también hay que darles mínimos datos para ver que realmente acierten y te den evidencias, no te digan cosas genéricas, ¿no? Como que te quiere mucho y tal, porque eso no te prueba, digamos, que estés hablando con tu ser querido. Eh,
Algunos te dan nombres y datos más concretos, otros te hablan más de situaciones y sentimientos, pero que también cuadran y coinciden, ¿vale? Luego esto siempre lo hemos dicho porque lo hemos visto, es decir, algunos mediums son más adecuados en un momento dado para una persona y su ser querido. Para esa pareja, no todos los medios le van a ir bien. Algunos le van a ir bien y otros no, en un momento dado. Y ese mismo medio que a lo mejor le va mal, a ese dúo, pues a otro, en cambio, le va bien. ¿Por qué? Pues no lo sabemos exactamente. Seguramente, pues porque le es más fácil al ser del otro lado comunicarse contigo a través de ese canal, de esa persona, que no de la otra, por sus características, por su forma de ser, no sé, por su, bueno, no lo sabemos, pero es un hecho, ¿no? Pero es un hecho constatable, ¿no? Es decir, que medios muy buenos para una persona le van muy bien, a otra también, pero a ti a lo mejor no te van bien. En cambio te va bien otro que a este no le ha ido bien y a ti te va perfecto porque te está diciendo nombres, te está diciendo situaciones, etcétera. Entonces, por eso muchas veces es bueno probar dos o tres, ¿no? No solamente probar uno, porque, pues bueno, a lo mejor con el uno primero pues no funciona bien, ¿eh? Eh, los medios buenos o de confianza, muchos de ellos, por ejemplo, incluso si no se pueden comunicar, si ellos ven que no se pueden comunicar, incluso te devuelven el dinero y todo, ¿eh? También siempre, hombre, recomendamos que tampoco hace falta ir a medios muy famosos y muy caros, ¿eh? O sea, no por ser más famoso y más caro te va a acertar más cosas, ¿eh? Por lo tanto, pues tampoco hace falta, ¿eh? Tampoco hace falta ir a uno que te va a costar muy caro, sino que, oye, ves a uno normalito que tenga referencias, ¿no? Que a otra gente le ha ido bien y tal, y vale más probar dos o tres que no apostar solo por uno. En ocasiones, incluso, esa canalización te la hace gente que no son específicamente medios, ¿no? Sino, por ejemplo, sanadores de Reiki, que al abrir el canal también consiguen esa comunicación, o terapeutas o profesores de meditación, a veces pasa eso. Bueno, es una cosa incluso de familiares o otra gente que le ha llegado mensajes por escritura automática, ¿sabes? Le ha llegado de ese familiar, ¿no? Bueno, mm, otro método sería la transcomunicación instrumental, eh, que es cuando obtienes mensajes de tu ser querido a partir de aparatos electrónicos, tipo grabadoras, móviles, vídeos, ordenadores, cámaras fotográficas, etcétera, con audios o incluso con imágenes, ¿no? Eh, bueno, esto aquí incluso en el grupo pues hemos hecho nuestro propio método, que ya lo hemos en algunas